Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos ahora con esta segunda mesa de trabajo titulada El peso de las creencias, fundamentalismos contemporáneos y construcción identitaria. Empiezo con una disculpa porque esta mesa tuvo pues algunos cambios. Desafortunadamente el profesor Hassem El Difraoui se tuvo que disculpar y no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero estará con nosotros el próximo año, seguramente durante el mes de mayo, pero tuvo que cancelar el viaje por algunas razones personales importantes, ¿no? Y aprovecho para agradecer a Felipe Gaitán, que pues vino a suplir el profesor Difraoui. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que además tuviste muy poco tiempo para pues preparar algo, ¿no? Entonces apreciamos muchísimo tu amistad y que estés aquí con nosotros hoy en día. Y por supuesto agradezco también la presencia del profesor Awes Seninger de Francia y el profesor Benjamín Preciado del Colegio de México. Vamos a empezar esta mesa redonda y pues espero que vamos a seguir reflexionando a partir de estas preguntas que ya se han planteado en la mesa. El profesor Fortunato ya pues creo que nos puso algunas tareas también para seguir reflexionando. Ya que es cierto que pues este título pues por lo menos tiene la virtud de provocar una reflexión, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué es fundamentalismo? Si se puede extender a todas las religiones o si al contrario tenemos que usar cada palabra situada en su contexto. La palabra retorno también, ¿no? La palabra retorno, pues si lo analizamos desde la perspectiva, el paradigma de la secularización, cuando había esta creencia extendida según la cual la religión iba a desaparecer, pues podemos hablar de un retorno, ¿no? Pero si consideramos que este paradigma, que este modelo es obsoleto hoy en día, pues también podemos considerar que nunca se ha ido las expresiones religiosas más extremas, ¿no? Y pues finalmente también qué es violencia, ¿no? Entonces pues tenemos todavía mucho trabajo para reflexionar y vamos a empezar esta mesa redonda con el profesor Awes Seninger. Es docente en ciencia política en Sciences Po Lyon, en Francia. Es director del CODEMO, que es Cooperación y Desarrollo en el Magreb y Medio Oriente. Es miembro de la Comisión de Estudios y miembro electo de la Comisión Científica de Sciences Po Lyon. También es investigador en el laboratorio Triangle en Lyon y miembro del Instituto Superior de Estudios de las Regiones y de la Laicidad en Lyon. Asimismo, es miembro de la plataforma Pluriel, que es plataforma universitaria de investigación sobre el Islam en Europa y en Líbano, y es investigador asociado al Laboratorio de Análisis de Sociedades y Poderes África Diásporas de la Universidad Gaston Berger en Senegal. Espero que no he olvidado nada. Thank you, Pauline. Thank you all for this invitation. It's a great honor for me to be here. I'm sorry because I don't speak easily English, but I will try to communicate my main ideas. This presentation serves a theoretical purpose, which is to grasp what is at stake in a crucial question, namely the articulation between radicalization, violence and discourses or religious hegemony in the name of Islam, which may or not may not be expressed by calls to armed violence and war. I agree, we also all agree with the fact that there is no mechanical or causal link between violent religious discourse and physical violence or terrorism. There is not a mechanical link between the two. But I'm wondering about ethical responsibility in a Weberian sense,
of theological Islamic discourse, a fortiori within a violent or a terrorist context with what is happening in Middle East or particularly in France. Some ones postulate, for example, that Islamism is a contradictory product of modernity, as the Professor Lawari a dit. By the end of 2015, a report of the member of French Parliament, Sébastien Pietrasanta, counted almost 1,800 French citizens or foreign residents in France involved in jihadist section in Syria and Iraq, including 475 in combat zones. France will be, from this point of view, the country of origin among European states before the UK, Germany, Belgium, the Netherlands, Denmark and Spain. This report uses Pierre Conessas' definition of radicalization. An intellectual, philosophical and religious legitimation for moving on toward violence. But is radicalization the appropriate term to define the legitimation of violence? If so, which kind of violence? Maybe it's a crucial question. Which kind of violence we are talking about? Moreover, what do I mean by radicalization? I fear that this word is becoming more and more vague, or as one says, a catch-all concept, because it is not sufficiently defined. Etymologically, radicalization can be conceived as an attempt to go back to an original tradition, religion, or anything else. It is a priori neither a good nor a bad thing. In other words, radicalization does not presuppose violence against other people. Nevertheless, in the French media, for example, radicalization is still negatively connotated. Why? The word radicalization is almost used as a synonymous for terrorism. This aspect represents a major problem for our debate in France. Now, what is exactly the nature of the links between radicalization and French Muslims, or radicalization and the Islam of France? Let us mention this immediately. Radicalism is the terrorist in the terrorist sense of the term relates to a tiny minority in our country, France. Moreover, violent activists involved in terrorist acts evolve within the margins of the French society, of the Muslim community. In other words, a majority of them, of these activists, are not integrated into local mosques. No se integran en las mezquitas musulmanas. Creo que es muy importante mencionar esto. We have to be cautious of what we are talking about. De aquello que estamos hablando. Esta es la razón por la cual adicionalmente debemos hacer una distinción entre los franceses que viajan para cumplir, por ejemplo, cuando ellos dicen que son los sirios contra el régimen tirano de Bashar al-Assad, y al mismo tiempo esos franceses que viajan a Siria para llevar a cabo ataques en Francia. En este caso, es una minoría pequeñísima. Todos los ciudadanos franceses que viajan a Siria no quieren necesariamente regresar a Francia para poder cumplir o llevar a cabo ataques terroristas. Aún así, una vez más, yo pienso que existe una pequeña minoría de franceses musulmanos que son violentos. Defendería hasta la muerte dos tesis. El primer elemento del origen
se tiene que ver con la gramática y la representación, el uso de los actores violentos que producen efectos concretos en los actores sociales y también en las ideaciones francesas. Estas son figuras públicas por medio de la sociedad que nos muestran un impacto. Ahora, el segundo elemento desde un punto de vista analítico nos muestra que es necesario tomar en cuenta los antecedentes de los actores sociales, además del contexto en el cual están evolucionando. Esto es importante porque nos cuestiona por qué nos postulamos sobre los orígenes de la violencia religiosa y también evoca un diagnóstico más acertado sobre esta radicalización. Algo que voy a intentar mostrarles es esta radicalización religiosa, que no habla propiamente de la radicalización religiosa, sino del poder intrínseco del discurso político, lo que significa que se puede crear una disposición cognitiva de violencia y también del contexto de la autonomía de la religión. Coulibaly, the French jihadi Oster-taker, has said that when he was into the hyper-kasher supermarket in November en un supermercado en noviembre del 2015, every time they make you believe that Muslims siempre les are hacen creer que los terrorists. musulmanos son I was born terroristas. in France. Yo nací en Francia If they had not attacked elsewhere, I would not be here. y si no There was los atacan ellos también, yo no voy a estar aquí. And Syria, En an Siria, organized plot. Vemos They en un need to organismo stop attacking the Islamic State. que se niegan a dejar Stop atacar el Estado unveiling our Islámico, women. Stop putting que our dejen brothers de in cubrir jail el rostro for a la no mujer reason. o dejen de In our meterlos a la home, cárcel sin there is motivo an alguno. eye for an eye. You know Además, it well. Allah says in the Quran, vemos que hay if they transgress, you must equally transgress. una If they transgresión touch our igualitaria. wives, our fighters, Podemos we ver attack cómo es them, que pelean, we cómo los attack the men atacan, who cómo fight atacamos us. a los hombres que nos If you atacan. stop at Pero these si nos words, detenemos the con estas political palabras, dimension la appears dimensión as política nos predominant in the muestra justification. que es una justificación However, predominante. Sin they are- embargo, They are coupled to a religious rhetorical system. hay dos sistemas Other religiosos que passages nos dicen, reveal an aunque los anti-Semitic pasajes tendency nos which muestran una is tendencia justified semática para with justificar the idea of a con la condemnation of idea de la Judaism condenación by del God, Allah, judaísmo to a por man Dios o Alá. mentioning that he is Jewish. Vemos Coulibaly también replies, algunos you judíos know what I am here. y Allahu sabemos Akbar. por qué estamos aquí. In the publication En number la 7 of publicación the número French 7 propaganda for de la the propaganda Islamic State, francesa para el ISIS, Estado Islámico, it is written that a group está of escrito que believers hay un among the grupo soldiers of the de caliphate creyentes del has califato targeted the capital of perversion que and nos abomination, muestran una which bears the banner abominación of the cross in Europe, que Paris. cruza Europa, It may París. appear very political when we Parece que read es muy what político, follows. pero When vemos lo que sigue. propagandists explain Los that France propagandistas had nos joined muestran a que coalition hay to una bomb the coalición positions adjunta of con ISIS deposición in September hacia ISIS 2014. desde septiembre del before the attacks 2014, of antes de los 2015. ataques del 2015. Yet there has also mentioned that the French También nos planes menciona que bombed ISIS las partes out francesas of y los hatred for vínculos Islam con and ISIS Sharia. y con Sharia. What is the current widespread interpretation of the Actualmente first tenemos la chapter of interpretación Quran del primer capítulo when del it Corán, says que nos menciona غير المغضوب عليهم ولا الضالين. y mencionó algo, In English, guide us on the straight path, nos the muestra path que nos vamos en of el camino those de la rectitud, who have received your grace. donde hemos Not, recibido su not the gracia, path of those No who have brought el camino down de wrath, reglas, nor of those who wander astray. Sorry es decir, for my bad perdón, discúlpenme If you por understand. mi acento, a veces es difícil entender. We go ahead. On most Islamic interpretations, En cuanto a las in the past interpretaciones or in the musulmanes present, hacia el this Quran presente, passage refers podemos both ver estos to the pasajes que se Christians refieren a and las Jews. preguntas And maybe de los we judíos. can, say that this passage is violent. y podría ser esto, que es For a lot específico, of que es Muslims, violento. this is the correct Para los musulmanes, interpretation. esta es Muslims la interpretación who correcta. condemn
los musulmanes condenan la razón. Para poder avanzar entre esta concepción del Islam como un proyecto global, en los extractos vemos que son más explícitos. Allah no permite que nos vayamos sin establecer los orígenes. Es decir, podemos ver que la legitimación de los orígenes pero también podemos ver al profeta por sí mismo que se considera como una metodología para establecer la religión. Esto nos demuestra que la religión nos habla de la legitimación de la violencia, pero de una manera estructural nos muestra la forma estructural. Podríamos decir que la violencia islámica no es estructural. Tenemos que estar de acuerdo con esto. También podemos ver el problema analítico, por ejemplo, la libertad en las mosquitas y la radicalización en Francia, como Gilles Kepel, Olivier Roy, donde identificamos la radicalización. François Burgat identifica que es el radicalismo es una consecuencia. Gilles Kepel se enfoca en las dimensiones políticas e identifica el radicalismo religioso como una consecuencia adjunta. Este análisis toma más en cuenta los aspectos religiosos y redefine, porque desde mi punto de vista vemos que solamente hay un aspecto dentro de un problema global. Lo que me muestra esta investigación es la intersección entre el discurso y la salafización es una de ellas. Es solamente una de ellas. Por ejemplo, tenemos una organización que no es salafista. Vemos una organización mundial de musulmanes, USM. Es árabe. Es la credibilidad. En el mundo que es real, esta organización condena los ataques November 25, del 25 de noviembre. Killing in Islam is a crime. Y matar en el Islam es un crimen. Sin embargo, la misma organización en febrero del 2012 hablaba de apoyar a la armada siria en esos movimientos sirios radicales. Y vemos que había unión de diferentes líderes, como Ali Jumaha de Egipto, Sheikh Ben Bayan de Marruecos, y por supuesto también vemos al líder en Túnez. Todos estos líderes musulmanes vienen de algo que se llama tradición, pero de manera ideológica convergen al mostrar a los inmigrantes un discurso global sobre legitimación y violencia reducida. Para ilustrar mi punto de vista, me gustaría terminar con un ejemplo bastante concreto. Farid Badekrim fue una figura prominente en la unión de la organización FRESA, es UFC, que es la Unión Islamista de Francia, a un nivel ideológico. Algo que tenemos que admitir es que tienen que ser moralmente responsables de la radicalización de la Francia islámica. Y tenemos un discurso que contribuye a los dominios modernos de muchos islamistas. Podemos ver que de todos nuestros problemas se debe al ateísmo, al materialismo y a la abertura.
por tratar de tener este califato y colonizar las tierras del Islam. Nuestro discurso estaba lleno de ideas de venganza. Por Eric Wolf y también la resistencia en Afganistán, en Palestina y en Chechenia. Y otra vez este deseo internacional para poder parar el Islam que se extienda. Vemos que todos esos autores condenan el terrorismo. Hay un pequeño margen entre el discurso de la parte de Oriente y los estados islámicos y sus justificaciones. No podemos eliminar los factores políticos y sociales. También observamos esta autonomía de la legitimación. Con respecto a esto, podemos encontrar justificaciones teológicas que proporcionan un campo para el Estado Islámico, cuyo discurso se enfatiza en algunos musulmanes. Y con este tipo de discurso global, vemos a los sunitas de los clérigos que se encuentran entre el islamismo y la violencia, y para desarmar moralmente a los musulmanes del terrorismo. De hecho, los musulmanes que condenan el discurso de violencia pueden ser acusados de complicidad. Por lo tanto, existe una necesidad de volver a explorar la teología sunita y la hermenéutica. Tenemos que remarcar esas ambigüedades entre las élites religiosas y los musulmanes, y podemos ver esta conexión entre la movilidad. Y pienso que, bueno, mi conclusión sería esta: tenemos que distinguir mucho mejor la violencia simbólica y la violencia física del terrorismo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a OES por hacer el esfuerzo de hablar en inglés y permitir a la mayoría pues de entender, ¿no? Y de poder después intercambiar. Así que te agradecemos muchísimo. Pues me pareció muy interesante, especialmente este debate que hay en Francia entre, por un lado, lo que se ha llamado la radicalización del Islam y, por el otro lado, la islamización de la radicalización, ¿no? Y pues con eso lo que queremos preguntarnos es si la violencia está de forma intrínseca en el Islam, o si más bien hoy en día el Islam es el receptáculo, es la nueva oferta en el mercado de la revuelta radical, ¿no? Entonces aquí creo que hay algo muy interesante, a ver si después en las preguntas podrías ahondar un poco más en este aspecto, ¿no? También me pareció muy interesante pues abordar el concepto de la radicalización, ¿no? Que, como mencionaste, es algo bastante vago que aplicamos al Islam, pero no a otras religiones, ¿no? Entonces, otra vez preguntarnos qué hay entre todos estos diferentes conceptos: fundamentalismos, radicalismo, fanatismos. ¿Cuál sería el punto común entre todas estas nociones? Vamos a seguir con la intervención del doctor Benjamín Preciado, que es doctor en filosofía por la Australian National University, con especialidad en civilizaciones del sur de Asia. Sus principales líneas de investigación son la historia social y cultural de la India y los enfoques socioculturales a los textos históricos, religiosos y literarios del sur de Asia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en esta reunión para discutir este tema, religión, política y violencia, que en realidad es un tema muy importante para mí y muy importante para lo que yo estudio, que es el sur de Asia. Principalmente se ha estado hablando mayormente del Islam y la violencia del Islam en el mundo, porque tenemos una campaña de propaganda de ambos lados, desde el lado islámico y desde las potencias políticas europeas y occidentales respecto al discurso de la violencia política, principalmente desde el Islam. Pero me parece
muy claro, y desde el inicio lo vimos en las primeras intervenciones, que estamos hablando no nada más del Islam, sino de la religión y la violencia y la política globalmente. Como lo reza también el subtítulo del coloquio, el retorno de los fundamentalismos. Y no solo de los fundamentalismos, del ejercicio de la religión en la política. Aparentemente es algo que habíamos dejado atrás o se trató de dejar atrás desde hace muchos años, pero que obviamente no pasó por eso. Yo soy mexicano del estado de Jalisco, me eduqué en Guadalajara, nací 20 años después de terminada la Guerra Cristera, que tuvo su foco de acción en el estado de Jalisco. 20 años después y 25 años cuando yo era un niño, todavía yo veía ese conflicto religioso en mi propia sociedad, en mi propio barrio, veíamos ese conflicto religioso, escuchábamos el discurso anticatólico y el discurso antigubernamental o antimodernista o anti lo que se le quiera llamar. En aquel momento me decían mis maestros y mis padres, eso es cosa del pasado, eso ya se alejó, no te preocupes por eso, pero es que dijeron, vi, oí. No, eso ya no está ahí. Y sin embargo, es algo que sigue y regresa. Y hace 2 años, los mártires de los católicos en el estado de Jalisco, que eran considerados en aquella época, ya hablábamos de los nombres que se dan, terroristas, el gobierno revolucionario de México los consideraba terroristas y un acto de terrorismo, y muchos de ellos murieron fusilados como terroristas, y ahora la Iglesia Católica los nombró santos. Y tenemos una gran basílica en construcción en Guadalajara, en donde los que hace 80 años eran los terroristas, ahora son santos. Sin embargo, en el mismo contexto de nuestro mismo país y aparentemente en el mismo contexto político, ¿a dónde hemos llegado? Por eso me parece bien que se hable de el retorno, puesto que en las ciencias sociales o en los estudios académicos tratamos de ignorar todo esto desde fines del siglo pasado. Eso ya se superó. Estamos en la era de la globalización y de la modernización y de la democracia. Los dos grandes poderes internacionales, uno era totalmente ateo o antirreligioso, la Unión Soviética. Hoy día participa o no participa China, que también tiene una ideología arreligiosa, para no decir antirreligiosa, participa de estos problemas, pueden o no pueden entrar en la política china. Me estoy haciendo preguntas en general, este tipo de consideraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo, me parece a mí, que es un uso político de los sentimientos religiosos. Desgraciadamente, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. El uso político de los sentimientos religiosos, y no podemos culpar a las religiones o a la religión de estar siendo un factor de desestabilización mundial per se. O podríamos, hay que analizarlo, hay que analizar cuál es el discurso religioso, como lo acaba de decir nuestro colega Howard. Poder intrínseco del discurso religioso. Es decir, la religión, el discurso religioso tiene un poder intrínseco en su planteamiento. Simplemente el planteamiento de la autoridad. ¿Y qué es la autoridad religiosa frente a la autoridad del Estado o la autoridad secular? ¿Debe o no debe existir una separación? Este es el principal dilema al que nos estamos enfrentando. Tanto desde el Estado autoritario o cualquier Estado autoritario, el Estado soviético, que diría, no, la religión está prohibida. No puede haber religión porque no puede haber una autoridad que vaya en contra de la autoridad del Estado. La única autoridad que existe es la autoridad del Estado. Alguien mencionaba acá, el compañero, lo que dijo Popper acerca del fundamentalismo o el autoritarismo que viene desde Platón y llega hasta Hegel y Marx. Es decir, la concepción del Estado moderno, o no moderno, el Estado.
el Estado como un poder que tiene que dominar la política per se. Pero el Estado, en este momento que se ve enfrentado a una realidad social, la realidad social del renacimiento del sentimiento religioso. Y el sentimiento religioso que también aparentemente se había ido quedando atrás a través de la modernización, de la ciencia, de la tecnología. Todos estos aparatos de conocimiento obviamente tendrán que disminuir a este superconocimiento que es el conocimiento religioso, el conocimiento que no tiene barreras, que es el conocimiento absoluto, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la teología. Pero no es así. La religión sigue manteniendo sus textos sagrados, ya lo mencionamos acá. Tendríamos que censurar la Biblia, al Corán, a otro montón de textos religiosos que promueven la violencia, que si vamos a ver cuántas veces se usan las palabras muerte, masacre, asesinato, guerra en estos libros, en nombre de Dios, y el nombre de Dios significa un absolutismo, un totalitarismo. Este es el problema de base que tendríamos que ver para analizar qué es lo que está sucediendo y de qué manera el mundo moderno o el liberalismo o la sociedad abierta puede continuar su camino sin cambiar radicalmente lo que es el sentimiento social o los sentimientos sociales que existen. Uno de los mejores ejemplos, y de lo que yo les voy a hablar ahora, es qué ocurre en el sur de Asia, India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, que es la parte que yo estudio, culturalmente la he estudiado, pero en esta parte la cultura y la religión van estrechamente ligadas. Y desgraciadamente al ser cultura y religión esos fenómenos sociales permanentes, la política también se ha visto involucrada en esto. Obviamente, el ámbito de la política es la regulación de las fuerzas sociales. Y la religión es una grandísima fuerza social. ¿Cuál es el caso que tenemos en este momento en la India? Les hablé de por lo menos 3 países nacidos en base a una consideración religiosa política. India y Pakistán se dividieron del imperio británico porque unos eran musulmanes y otros eran hinduistas, o hinduistas, que también tendríamos que ver qué significa esa palabra. Diciendo los ingleses que la única manera de impedir una enorme masacre que iba a ocurrir en aquel momento de que el gobierno, el Estado británico se retira, iba a haber un enorme masacre entre hindúes y musulmanes. Y para tal propósito, mejor no iban a dar la independencia a la India grande, sino a un Estado indio, que hoy se llama República India, y a un Estado islámico, que se fijaría ese Estado islámico en donde hay mayoría de habitantes musulmanes, que eran el Punjab y el Sindh, lo que hoy es Pakistán, y que eran Bengala, lo que hoy es Bangladesh. Una consideración que nos podríamos hacer es que era un cálculo mal tomado desde un inicio, considerar a la religión como una fuerza de unificación nacional. Puede y no puede ser una fuerza de unificación nacional. Aquí vemos el terrible fracaso de la religión como una fuerza de unificación nacional. ¿Por qué? El Estado Islámico, que nació en ese momento, antes de 20 años se dividió en dos estados islámicos, Bangladesh y Pakistán. Pakistán se quedó con el lado occidental, se siguió llamando Pakistán, y el nuevo estado, el estado oriental, que era Pakistán Oriental, hoy día es Bangladesh. Es decir, la religión no puede ser o no debe ser considerada como el único factor de unidad nacional. Es terriblemente peligroso que se esté considerando a la religión como un factor
de la política. Y a eso va mi intervención. El peligro, y que lo estamos viendo y ya es innegable, cuando lo hemos estado viendo, que cada vez que la política interfiere en los sentimientos religiosos o la religión institucionalizada o no institucionalizada quiere intervenir en la política, tenemos grandes conflictos. ¿Pero por qué es esto? Como estaban diciendo, el discurso religioso tiende a ser hegemónico. La concepción religiosa original es: hay una sola autoridad, que es la autoridad divina. ¿Cómo llega esa autoridad divina al ámbito mundano, al ámbito social? A través del mensaje de las palabras divinas. Entonces hay un mensaje, un texto que está autorizado muy por encima de cualquier autoridad humana. Y, sin embargo, ese texto tiene que bajar a todos nosotros a través de una institución religiosa. Y tenemos entonces el monopolio de la palabra divina. Este es un problema. También existen dentro de los movimientos religiosos la religiosidad abierta y la religiosidad autoritaria. Finalmente, el problema es que la religiosidad autoritaria se llega a convertir en religiosidad abierta al tenerse que oponerse políticamente. Un ejemplo de esto, ¿cuál es el origen de los Estados Unidos de Norteamérica? Una huida de un grupo religioso libertario frente a un Estado religioso autoritario que no les permite ejercer sus concepciones religiosas y que prefieren emigrar, salirse de aquel país y formar un país con una visión religiosa libertaria. Veamos hasta dónde estamos llegando. Nuestras concepciones de la religión política global en este mundo tienen que ver con aquella fundación de aquella república democrática que nace de principios de libertad religiosa. Posiblemente desde entonces nace este problema. Nunca se resolvió, nunca se consideró claramente cuál era la verdadera autoridad, la autoridad civil, la autoridad política o la autoridad religiosa. Puesto que esta república nace de una lucha desde la religión para oponerse al poder público. Es decir, en las bases de esta nueva república está el derecho de la religión a oponerse al poder público. ¿Por qué? Porque tiene un mandato divino. Esto es muy curioso. También cuando nace, ese es cuando se forman las colonias. 200 años después, cuando se forma la república, los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos el derecho a la revolución implantado en la Constitución. Si ustedes se acuerdan, en la Constitución de los Estados Unidos, y por eso tenemos un gran problema ahorita de armamento, tenemos el derecho de tener armas todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos derecho de oponernos al mal gobierno. Ese es el único propósito de tener armas. Es el derecho a la insurgencia y el derecho a la revolución. Ese derecho está plasmado en la primera república democrática del mundo. Es decir, tenemos un conflicto de origen entre el derecho a la religión, a la libertad religiosa, el derecho a la libertad política y el derecho del Estado a regular y normar esa vida social. Es un conflicto que existe desde el principio en este mundo que estamos viviendo hoy día, pero que se traslada a todos los otros estados, a la concepción del Estado moderno. El Estado moderno que debería ser, según esta concepción, entonces, no religioso, ni antirreligioso, sino secular. Es decir, el Estado gobierna a la sociedad sin preferencia por ninguna religión, pero protegiendo a todas las religiones. Esta es la concepción del laicismo y del secularismo que impera en Naciones Unidas,
que impera en los tribunales internacionales. Este es el concepto básico. ¿Cómo se aplica esto en el siglo XXI? ¿Cómo lo estamos viendo? Lo estamos viendo en que las fuerzas políticas en cada uno de los estados decidieron en un momento dado que era muy útil para sus propósitos políticos utilizar el sentimiento religioso y las instituciones religiosas, esto dentro de los estados laicos o seculares. Sin embargo, regresemos a Pakistán y la India y lo que está pasando en el área. Pakistán no nace como un estado secular, nace como un estado islámico. Es decir, desde un inicio tendríamos que cuestionar eso. ¿Puede haber un estado islámico? ¿Puede un estado islámico ser democrático en el sentido que lo estamos manejando? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pakistán es una democracia, tiene elecciones, tiene primer ministro y es un estado islámico. ¿Qué quiere decir que es un estado islámico? En Pakistán está prohibido ir a poner iglesias, nuevas iglesias cristianas o hinduistas o cualquier otra cosa. Yo, como mexicano que podría decir soy cristiano o soy católico, no puedo ir a rezar el rosario y a invitar a todos los vecinos de mi colonia en Lahore o en Peshawar o en cualquier lugar, vengan a rezar el rosario, vamos a adorar a la Virgen María en mi casa. No, me van a meter a la cárcel. No tengo derecho. No solo yo como extranjero, un musulmán que haya venido, se haya convertido y regrese a Pakistán tampoco puede hacer eso. En la India, que nace como un estado secular, en contraposición a Pakistán, la India no es un estado hinduista, Pakistán es un estado islámico. La India es un estado secular, con leyes seculares, cuyo primer artículo de su constitución dice: todos los ciudadanos de la India son iguales sin ninguna distinción política, religiosa, de género o de clase. Absoluta igualdad democrática según la ley. Sin embargo, al día siguiente de que se inaugura la nueva constitución en la India, empiezan las matanzas entre musulmanes e hindúes, después de que ya se habían separado los dos países. Mahatma Gandhi muere a manos de asesinos fundamentalistas, integristas, hinduistas, no islámicos, hinduistas, que lo asesinan porque Mahatma Gandhi salió a defender a sus conciudadanos indios de religión islámica. Cuando los fundamentalistas decían, no, todos los indios debemos ser hinduistas. Este no es un estado donde le demos libertad a los invasores. ¿Qué invasores? Los musulmanes de 500 o 700 años antes. Y que nunca se integraron religiosamente, aunque socialmente la sociedad indo-islámica es la sociedad de la India durante 500 años. ¿Qué sucede en aquel momento? En la India se prohibió, para parar este conflicto, la evangelización y la conversión. Es decir, se dio estatus religioso por nacimiento a las personas. Tú eres musulmán porque tus padres son musulmanes. Tú eres hinduista porque tus padres son hinduistas. No, ahora ya quiero ser musulmán. Está prohibido por la ley secular, ley de la India, la conversión. Y entonces, ¿dónde está la libertad religiosa? Tienes derecho de ser musulmán, pero no tienes derecho a dejar de ser musulmán. Tienes derecho a ser hinduista, pero no tienes derecho a dejar de ser hinduista. Es decir, categorías religiosas las están convirtiendo en categorías sociales. Y son hoy día categorías sociales. No es el único problema que surge ahí en ese contexto, puesto que el hinduismo no es una religión como tal, como las que conocemos nosotros, o en el mismo sentido que el Islam o el cristianismo. Religiones que tengan un solo Dios, una sola escritura sagrada, una sola institución religiosa. El hinduismo
o lo que hoy se llama hinduismo, por definición, es un estado de libertad religiosa. Un estado de libertad religiosa en el que cada grupo social, cada grupo étnico puede mantener su religión dentro de una ideología amplia. La existencia de poderes divinos y ya, eso es todo. Y cada uno de estos grupos religiosos tiene sus propias regulaciones sociales. Una muy importante que nos está llevando a la violencia en este momento es el vegetarianismo y la protección a las vacas. ¿Esto era parte de la religión del hinduismo? No, nunca lo fue, en ese sentido. Hoy día, si ustedes ven la prensa de India, del sur de Asia, todos los días, cada día desde el año pasado, estoy encontrando muertes de asesinatos, linchamientos públicos, de gente acusada de matar vacas o comer carne de vaca, principalmente musulmanes. Y la mayor parte del tiempo por, ¿cómo se dice?, rumores. Nunca se ha comprobado, nunca le han encontrado a nadie los huesos de la vaca o los bisteces, nada. Simplemente alguien dice en el mercado, allá va fulano, ese come vacas. Se levanta la gente en montón, en furia, y van y linchan a aquel señor, que es su vecino, que es gente de su vecino. Esta violencia religiosa en India ahorita tiene ya cerca de 50 años. Bueno, tiene desde que nació la república, las dos repúblicas. Y en este momento que la religión entonces tiene ya un carácter de conflicto internacional. Entonces, ¿cómo puede haber una solución a estos conflictos? Una solución política, una solución jurídica, si se le está dando ese valor político a los sentimientos religiosos. Ese es el principal problema que tenemos en Francia, en Europa, en Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega esto de la libertad religiosa y qué significa la libertad religiosa? ¿La libertad religiosa está promovida desde dentro de la religión o desde fuera de la religión? La libertad religiosa está promovida desde dentro de la religión cuando ese grupo no tiene el poder. ¿Sí? La insurrección social con un discurso religioso cuando yo no estoy en el poder. Una vez que estoy en el poder, se acaba esa libertad religiosa. La libertad religiosa no existe más, el Estado implanta la religión. ¿Y qué significa eso? ¿Que se va a acabar en los conflictos? No, que vamos a continuar con los conflictos, porque siempre va a haber grupos religiosos que se sienten afectados en sus derechos. ¿Qué está pasando ahorita? Y voy a la vida común y corriente, ya no estamos hablando de la guerra, sino de la gente, de la vida cotidiana de las personas. ¿Qué está haciendo los gobiernos de Europa o de América o de cualquier otro lugar que dicen queremos proteger a las mujeres musulmanas? Está prohibido usar el velo aquí en Francia. ¿Qué están haciendo los franceses? Están interfiriendo en una costumbre religiosa, en un mandato religioso, o están protegiendo a las mujeres musulmanas. Un caso que sucedió el año pasado, a principios del año pasado, en Pakistán. Ahí empezaron a ver en la prensa mundial acusaciones contra la violencia contra las mujeres en Pakistán. No solo en Pakistán, en la India también. Son las dos religiones. Las dos religiones que están peleadas entre sí coinciden en eso sí, hay que suprimir los derechos femeninos. Bueno, después de un gran escándalo, la Asamblea Legislativa del Estado Federal de Punjab, de Pakistán, Estado Islámico, declaró una nueva ley en donde se prohíbe el castigo de las mujeres por parte de sus esposos. Que ya había demasiada violencia, que había muertes y que era un escándalo internacional, que había muchas mujeres islámicas
muertas en su casa y jamás se acusaba ni se llevaba a nadie a juicio. Y dijeron, no, eso no es posible. Cuando la religión decía, no, el esposo tiene derecho de controlar, no derecho, obligación, y castigar a la mujer. La Asamblea Legislativa, los diputados del Parlamento del Punjab dijeron, no, eso es medieval, nosotros no podemos considerar esto. Esta es una república moderna y vamos a pasar una ley en que está prohibido la violencia intrafamiliar contra las mujeres y lo vamos a castigar. Inmediatamente salieron los grupos radicales islámicos y promovieron una controversia frente a la Suprema Corte del país. Y la Suprema Corte falló, después de varios meses, que la Asamblea Legislativa de los diputados del Punjab no tenía derecho de pasar leyes que fueran en contra de los principios religiosos. ¿De qué estamos hablando aquí? Es decir, estamos hablando de un gobierno sometido a los dictados religiosos y peor aún todavía, unos dictados religiosos que no son claros. Porque dentro del Islam habrá posturas que digan, no es así. Es decir, cada uno de estos grupos religiosos tiene muchas doctrinas, muchas teologías, muchos grupos que van más, menos, desde el absoluto radicalismo teológico hasta el absoluto liberalismo religioso que dice, mira, tú cree lo que tú quieras y tú habla con Dios y ya, si Dios te dice, tú haz lo que tú quieras, siempre que no vayas en contra de la ley. Pero la otra que dice, tú puedes hacer lo que quieras contra la ley, contra la policía, contra el ejército, contra las autoridades religiosas. ¿Por qué? Porque tenemos un mandato divino que es superior a cualquier autoridad humana. Hace años en una visita al Reino de Arabia, en Arabia, en una universidad, un profesor me dijo, es que ustedes en Occidente están criticando y criticando al Islam y hablan de los derechos humanos y los derechos de Dios. ¿Dónde están los derechos de Dios? ¿Por qué ustedes no mencionan a los derechos de Dios? Los derechos de Dios, por supuesto que son mucho mayores y deben ser protegidos con mucha mayor fuerza que los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en tu concepción teológica, el humano no es nada frente a Dios. El humano es una gota de polvo, nada. Esa es una parte muy bien. Esa es una parte del fundamentalismo religioso en todas las religiones cuando llega al extremo de ser fundamentalismo. La pregunta es entonces, ¿implícitamente está en la religión o en la organización religiosa el autoritarismo? No es verdad. Sin embargo, y regresamos a lo que se decía antes, la propaganda política está convirtiendo esto en un conflicto de fundamentalismos, en un conflicto de autoritarismos. La autoridad del Estado frente a la autoridad religiosa. El mandato de la ley civil frente a la ley sagrada. Este conflicto lo tiene la India día con día durante los últimos 50 años. Posiblemente durante toda su historia, pero los últimos 50 años porque es cuando tenemos ya un gobierno supuestamente secular. Y hoy día tenemos en el gobierno a un partido de derecha. El primer ministro Modi, que es el primer ministro desde hace varios años, antes de ser primer ministro, fue gobernador de uno de los estados, de Gujarat. Y bajo su gobierno se cometieron asesinatos terribles, ataques contra los musulmanes, que él, como gobernador del estado, está acusado de haber propiciado o protegido, o por lo menos haberse callado como autoridad civil frente a crímenes de orden religioso que están sucediendo. Y Modi sube al poder, o lo invita el partido a ser el candidato nacional, y se dice que triunfa únicamente por eso, porque su llamado político se convierte en un llamado hacia la estandarización del hinduismo, algo que no existía antes y que estamos viendo ahora con las
asesinatos de gente acusada de comer vaca o cualquier otra cosa, ha crecido infinitamente el número de conflictos religiosos en la India y siguen día con día los muertos en la India. Esto se ha extendido desde el hinduismo ya no solamente al Islam. Los cristianos de cualquier denominación han sido atacados, se han quemado iglesias, han matado monjas, han hecho destrucción de grupos y ataques en las aldeas a los cristianos que hasta entonces sí habían tenido una vida un poco más libre frente al hinduismo. Hoy día se considera al cristiano igual que al islam, religiones extranjeras de los poderes extranjeros que quieren y están dominando a nuestro país, a la India. Esto en la India funciona junto a todo el resto de los estados de los que estamos hablando. En Bangladesh ya hay ataques a los hindúes. Sacerdotes hinduistas en Dhaka, en diversas partes de Bangladesh, también ya han sido muertos y apedreados por tener la religión hinduista. También a los cristianos los habían estado atacando hace tiempo. Y ahora pasa a los budistas también. Los budistas, y desde Bangladesh están entrando, se queja ahora Birmania, musulmanes que tratan de llevar la revolución islámica a un país budista. Lo mismo estamos viendo en Filipinas, en donde la revolución islámica ha llegado y tiene ahorita una fuerza de independencia frente a un gobierno nacional. No es un gobierno extranjero, un gobierno nacional que no es islámico. Con esto terminaría. Yo estoy poniendo frente a ustedes una serie de realidades, cosas detestables que están sucediendo, y nuestro análisis me parece que se debe de concentrar sobre la autoridad religiosa y la autoridad civil, y hasta qué grado la autoridad política debe tratar de alejarse y aplacar estos sentimientos religiosos en nombre de la libertad y de la democracia, puesto que en el momento que se confunden la política religiosa y la política, nos estamos metiendo en unos terrenos muy pantanosos de los que va a ser muy difícil salir, y no les tengo que decir más, ya estamos hasta el cuello, me parece, en estos problemas. Gracias. Muchas gracias por esta ponencia muy rica y sugerente, donde pues abordaste muchos temas, ¿no? En particular, pues esta contradicción inherente, ¿no?, al concepto de Estado confesional, en el sentido de que, pues, y más cuando se trata de democracia, ¿no?, como Pakistán o inclusive en Irán, la idea de república islámica, ¿no?, cómo puede haber a la vez convivir la idea de república, que tiene que ver con la idea de soberanía popular, y la palabra islámica, que tiene que ver más bien con la idea de una fuente divina, ¿no? Y también pues nos mostraste cuáles son los problemas concretos pues que generan en la práctica esta idea de libertad religiosa, que como mencionas, por ejemplo, me recordó mucho la posición del catolicismo al respecto, ¿no? Cuando el catolicismo era religión de Estado, cuando tenían el poder, se trataba de un derecho monstruoso, creo que así lo dicen en el sílabus, y que ahora más bien pues lo presentan como un derecho absoluto, ¿no? Que el Estado no tiene posibilidad de limitar. También me llamó bastante la atención pues estos prejuicios que tenemos normalmente sobre las religiones asiáticas, ¿no? Tenemos la idea de que el budismo, el hinduismo son religiones pacíficas, cuando pues también existen muchos conflictos. También sobre el tema del terrorismo, ¿no? Empezamos a ver que es muy difícil de llegar a una definición analítica del fenómeno, porque pues finalmente el terrorismo pues tiene que ver mucho en el sentido de la historia, ¿no? O sea, cómo después la historia juzga a estas personas que en algunos momentos se van a llamar resistentes y ya después les vamos a considerar como terrorismo. Al respecto hay un librito de un italiano que se llama Hermano Vitale, que trata precisamente sobre el derecho de resistencia, ¿no? Y él, a partir de la filosofía política, nos dice que pues ahí tal vez podemos encontrar como pistas para pensar estas diferentes categorías, ¿no?
con la idea de que la filosofía política que plantea o que pone el foco sobre la cuestión de los valores, pues nos permite hacer una distinción entre un derecho de resistencia a la opresión que tiene como finalidad pues buscar o regresar a una sociedad política abierta donde cabe el derecho de las minorías, y otras formas de terrorismo o de lucha que sería ilegítima, en el sentido que más bien lo que buscan hacer es imponer un proyecto totalitario, ¿no? Entonces, pues tal vez podríamos seguir reflexionando desde este punto de vista. Bueno, vamos a seguir con el doctor Felipe Gaitán, que es investigador titular en la Universidad La Salle, profesor del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas aquí en la UNAM y miembro del Consejo miembro consultivo del Consejo Nacional de Población. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta participación, un poco emergente, pero bueno, estamos aquí. Y como último ponente tengo una ventaja, ya les veo caras metafísicas, así que creo que alcanzamos en Nirvana. Y una parte de lo que decía Fortunato al principio del retorno, de que me puse a pensar que cuando cae el muro de Berlín, aparece un libro que es El fin de la historia y el último hombre de Fukuyama. Y entonces enterramos todos los ismos, las ideologías. De hecho, la sociología en una pretensión también le extiende un acta de defunción a la propia religión. Y resulta que en el año 2000 no, o sea, vuelven a aparecer con muchísima fuerza, muchísimos movimientos, no solamente religiosos, sino nacionalistas. Esos ismos volvieron a remarcarnos que siguen estando presentes. Y en ese tenor habría que discutir qué tipo de fundamentalismo estamos hablando, porque tiene una historicidad, por supuesto. No es el fundamentalismo que entendemos hoy al que podemos ver del siglo XX. Habría que entender los cambios en los que nos movemos. Y en esta reflexión me llamó algo la atención. Recordé leyendo a Saramago en el Evangelio según Jesucristo. Hay un pasaje, al final es literatura. Va Jesús y le piden que reviva a Lázaro. Y entonces él dice, sí, soy el Hijo de Dios, tengo el fundamento divino de hacerlo. Lo acompaña María Magdalena, y en ese momento que dice, Lázaro, levántate, en ese momento lo interrumpe María Magdalena. Le dice, no lo hagas. Jesús confronta a María Magdalena y le dice, ¿por qué no, si soy el Hijo de Dios? Le dice, sí, serás el Hijo de Dios, pero nadie es tan malo como para morir 2 veces. Bajo ese precepto, bajo ese fundamento, se coloca una eticidad. Y sobre esto quiero empezar a discutirlo porque los fundamentalismos intentan regresar o evidenciar una verdad que sería indiscutible en muchos sentidos y que estaría gobernando prácticamente en nuestras relaciones sociales, nuestras formas humanas, en las que los marcos de convivencia en los que nos movemos. Una de las primeras cuestiones que tenemos que plantearnos en este seminario es el espacio público, porque el espacio público es el espacio de nuestra convivencia. ¿Qué entendemos por este espacio público y qué entendemos por este espacio público hoy? Que me parece que es fundamental, porque si vemos el espacio público, antaño se consideraba el espacio común, el espacio donde nos reconocíamos y donde de alguna manera estaba inmerso nuestros propios marcos de convivencia. La cuestión es que ese espacio público ya no lo es. Recordemos que antaño simplemente en el catolicismo decir excomunión era una expulsión de lo común, una expulsión de la comunidad. Hoy ya no. Y de hecho hay una anécdota creo que es un obispo en México que dice, vamos a excomulgar a todos los narcos por su actividad. Hace siglos, 2 siglos, 1 siglo, hubiera sido una catástrofe. Hoy no. No encuentro ningún narco redimido hasta ahorita. Y en ese tenor tendremos que empezar a identificar qué entendemos por este espacio público y ciertas características. Este espacio público ya no es común, es plural. Es pluralista en términos sociales, en términos religiosos. Hay una forma donde se reivindica la libertad del individuo por encima de cualquier otra cosa. Y si uno revisa los censos, va a ser interesante porque
y así una de las últimas discusiones en el Congreso de la Internacional de Sociología de la Religión fue el tema de los sin religión. Aquellos que dicen que no que dejaron de creer, simplemente dicen, no tengo religión. La gran cuestión para nosotros es, ¿qué son? No participan en la iglesia, pero siguen creyendo. No creen, pero creen en otra cosa. ¿Qué son, a final de cuentas? En México es el 4% más o menos los que se consideran o los que se dicen sin religión. Y frente a esto, se ha dado todo un discurso sobre el relativismo social, el relativismo religioso. De hecho, un filósofo norteamericano, Leo Strauss, dice, si fuéramos relativistas, hasta comer carne humana sería una cuestión de menú. Frente a esto se habla de una crisis de valores. La pregunta es, y esto ha posicionado mucho a los movimientos conservadores y que da paso después a ciertos movimientos fundamentalistas, decir, crisis de valores, y la pregunta, ¿cuáles son los valores verdaderos? Y entonces esto dicen, los míos. Yo soy el que me impongo. Y en este marco de este espacio público hay un texto, una discusión que se tradujo en un libro, un pequeño libro, entre Habermas y Ratzinger. Y Ratzinger le reclama, dice, Europa tiene que reconocer los fundamentos cristianos del Estado moderno. Y Habermas le dice, ok, reconozcamos, pero reconozcamos también otros fundamentos. Esto sirvió y esto ha servido mucho en América Latina para decir, América Latina tiene que reconocer sus fundamentos religiosos, católicos. Particularmente, la catolicidad tiene que ver en este sentido. Mi intervención irá en este sentido de tratar de ver qué pasa en América Latina con algunas experiencias, particularmente en México, con el tema de los fundamentalismos. Y hablo del catolicismo para no meterme en lo que mis colegas han hablado, pero que también nos interpela porque hemos normalizado muchas cosas que a la luz de otros ojos podrían ser o conservadores o fundamentalistas. Y podremos empezar a hablar de diferentes, los fundamentalismos religiosos, el adjetivo ya lo marca, pero no son los únicos. Hay fundamentalismos ecológicos, étnicos, raciales, hasta económicos. Aquellos que dicen que el mercado a rajatabla es para todo. Y en ese tenor, entonces, tendremos que ver estos fundamentalismos a qué se refieren o en qué sentido van. Y parte de eso es la pregunta que nos reúne aquí, es ¿qué son los fundamentalismos religiosos? Pero no son exclusivos, a veces se cruzan con otro tipo de fundamentalismos raciales, étnicos, ecológicos, etcétera, etcétera. No podríamos entender o distinguir solamente un fundamentalismo religioso, sino tendríamos que ver la síntesis o la transversalidad que hay otros tipos de fundamentalismos. Y esto lo podemos ver en ciertas cuestiones étnicas, donde hay un contenido religioso fundamental ahí, o los contenidos nacionalistas, los fundamentalismos nacionalistas que están presentes ahí. Pero regresando a América Latina, en América Latina tenemos dos procesos interesantes, un conservadurismo que se ha marcado y ciertos movimientos fundamentalistas. ¿Dónde está la frontera entre uno y otro? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la frontera entre el conservadurismo y el fundamentalismo? ¿Cuándo podremos decir que un movimiento conservador, así sea extremadamente conservador, se vuelve fundamentalista? Una primera distinción que nos podría ayudar a distinguir esto sería que el conservadurismo lo que intenta es establecer una visión del mundo suspendida o estática del mundo y conservar eso que está ahí, esos fundamentos. A diferencia del fundamentalismo, cuando se transita hacia el fundamentalismo es cuando se radicaliza. Ya no es una visión del mundo, es una misión de un mundo único. Y eso sería una primera distinción. Podríamos discutirla, yo la encuentro por ahí. En América Latina no hemos distinguido estas fronteras entre una y otra cosa. Y bueno, tenemos que reconocer, si América Latina en este conservadurismo y este fundamentalismo, habríamos que empezar a distinguir qué tipo de movimientos fundamentalistas se han dado en este continente. Uno de ellos, si retomamos un poco la historia, ustedes recordarán, sobre todo en la colonia, me estoy yendo muy atrás, pero tiene que ver con esto, cuando se pone la Santa Inquisición. El famoso fue una forma de fundamentalismo católico donde no se aceptaba ninguna otra visión. De hecho, el propio término secta
es un término que viene de este conservadurismo, fundamentalismo, es decir, desconocer al otro, al que está enfrente. Y ese es un problema. Hace poco me tocó ver, nos enseñaron en Roma los dominicos, nos mostraban el libro de las brujas, es el libro que castigaba lo hereje, y lo hereje es aquello que no respeta los fundamentos, y el dominico, el secretario general en ese momento nos decía, esto es lo que da origen a nuestra catolicidad. Yo decía, wow, no, pues sí. Me quedé sin palabras, igual que ahorita. Y bueno, en este sentido, una de las cosas que tenemos que ver, este movimiento, este conservadurismo y fundamentalismo, si ya de por sí es complicado distinguir la frontera, hoy en este presente, en este momento, en este espíritu de época, se suma otro conflicto. Y es una afinidad electiva, se suman los populismos, agréguenle ismos, pero el populismo tiene que ver mucho, es una afinidad electiva con el fundamentalismo y el conservadurismo. ¿Por qué digo que el populismo no tiene ideología, puede ser de izquierda o de derecha, pero tiene ciertas características que permite potencializar los conservadurismos y los fundamentalismos. Uno de ellos es, se habla en nombre de una mayoría que nunca la podemos ver, pero se habla en nombre de ellas. 2, el populismo de carácter religioso reivindica el pueblo elegido por Dios. 3, reivindica la identidad de la nación cristiana y por lo tanto de la nación católica. Número 4, habla de la supremacía de los valores verdaderos. Y en ese tenor tenemos un caldo de cultivo en el cual tendríamos que empezar a distinguir cómo estos populismos que se llegan a ahondar en este momento establecen o potencializan estos fundamentalismos. Si tomamos en cuenta este caldo de cultivo, que en el espacio público, ese espacio público pluralista, ese espacio público que reivindica al individuo, donde se gestan dos tipos de discurso, la libertad, y frente a eso se genera el deseo de la certeza, se genera el tema del riesgo y la seguridad, se genera el discurso de lo que es lo contingente, lo que puede ser de otra manera frente a la protección. Revisen las encuestas de opinión sobre el tema de seguridad. Los latinoamericanos y en el mundo en general, pero los latinoamericanos están dispuestos a abdicar su libertad por seguridad. Y eso es un caldo de cultivo que está ahí. Y bueno, en ese sentido, por eso los populismos entran y ofrecen esto, seguridad, protección, certeza. Los fundamentalistas dicen, y los conservadores no dicen, yo te lo ofrezco y te vuelvo a los fundamentos, volvemos a ser eso que nunca fuimos, pero que podemos ser en ese momento. Y se da todo el tema de los populismos xenofóbicos, nacionalistas, se dan los populismos religiosos que dicen, reivindiquemos el Estado, reivindiquemos nuestra identidad. Y si no me creen, hace un año o hace 2 años, en este país, en México, se hizo un exorcismo nacional. En una catedral se reúnen un cardenal en retiro con obispos y hacen un exorcismo del país. No sé si lo sintieron o no, pero bueno, espero. Yo me siento igual de mal. Entonces, lo que tenemos ahí en ese sentido es, tenemos estas 3 cuestiones que se están juntando y alguien pensaría los fundamentalismos se excluyen del espacio público, los conservadurismos se excluyen del espacio público. No, se potencializan vía el populismo. ¿Y cómo lo hacen? Alguien preguntaba si utilizan la estrategia política. Por supuesto que utilizan la estrategia política, aun cuando esa estrategia política es para destruir esa política de la que son beneficiarios. Y entonces utilizan los medios de comunicación, los medios de internet, YouTube, entrevistas, autobuses que andan por las ciudades diciendo que los niños tienen vagina, las niñas tienen vagina, los niños tienen pene, etcétera, etcétera. Utilizan la ley, el cabildeo, para imponer su propia agenda. Utilizan también la ciencia misma para justificar sus actos. Simplemente revisen la encuesta. En América Latina se hace una encuesta sobre ciencia, la percepción de la ciencia en la sociedad. En el caso mexicano, la gente confía más en la Virgen María que en la ciencia. Y lo dice en la encuesta del 2012. En España, la mayor parte de las personas
una buena parte cree que todavía la Tierra es plana. Parece algo sacado o fuera de lógica, pero están las encuestas ahí. Habría que preguntarle qué nos quieren decir. También está el tema de moralizar el propio espacio público, es decir, generar discursos que de alguna manera generen cierto sentido sobre esa inseguridad en la que nos movemos o en la que se percibe. Y bueno, en este sentido, lo que tenemos, que por cierto, nada más una anécdota ahorita contando, el año pasado, cerca de Navidad, hubo un video en YouTube de una imagen del niño Jesús que lo ponen a bailar, no sé si ustedes recuerdan, lo ponen a bailar una banda tradicional aquí en México. Ahí está el niño Dios bailando a diestra y siniestra. Y hubo movimientos religiosos, organizaciones que decían encarcelen por blasfemia lo que están haciendo. Y exigían ser punitivo, no se castiga en la ley, pero exigían que fuera dado esto. Y bueno, en este sentido, esta estrategia política, tanto de los conservadurismos, fundamentalismos, aunado por el populismo, ha encontrado eco en un discurso interesante en América Latina. No la reivindicación de la religión en abstracto, no es la fe, no son las creencias, son dos elementos, la vida y la familia. Son dos de los elementos centrales que han articulado todo su discurso. La vida frente al tema de defender cualquier tipo de vida, por encima de la interrupción legal del embarazo, la identidad, la forma de vida, está ahí. Y también el tema de la familia. La familia es el centro, es el núcleo. Regresemos al fundamento, volvamos al fundamento que es la familia. Y siempre hay un discurso que les dice, bueno, en la cristiandad y en el catolicismo, esa familia es disfuncional, porque ahí hubo un tercero, el Espíritu Santo. Se da toda esta discusión que está aquí. ¿Sí? Y bueno, para no comer más tiempo, pues ya sé que menos va a ser. ¿Qué pasa con estos conservadurismos, fundamentalismo? Yo lo dejo en la mesa. Hay que discutir esto. ¿Cuál es la frontera? Si podemos identificar los dos movimientos. Porque nuestra propia experiencia parece complicado. Parece muy complicado y casi siempre decimos, son movimientos conservadores, pero también hay movimientos que han transitado al fundamentalismo. En México ha habido organizaciones radicales que han utilizado a veces la violencia, que no las caracteriza, pero sí han utilizado la violencia para colocar su propio discurso. Frente a esto se coloca el otro discurso, la laicidad. ¿Qué hace la laicidad? No para afrontar, sino para gestionar esto. Los discursos son antagonistas. La laicidad hace énfasis en la libertad y los derechos de los individuos, los derechos civiles. Interpela al ciudadano. Los conservadurismos y fundamentalistas no. Interpelan al grupo, a la misión, a lo que trasciende, que por encima de cualquier individuo se coloca. La gran pregunta de todo esto es, ¿cómo la laicidad, al menos en América Latina, puede gestionar estos fenómenos que no son nuevos, pero requieren un nombre distinto? Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Creo que con tu ponencia pues nos mostraste que pues no podíamos hablar solamente de fundamentalismos así a secas, ¿no? Sino que lo tenemos que ver mediante otros procesos, mediante otras interacciones como el conservadurismo, el populismo, y eso nos permite entender de mejor forma pues los procesos políticos de Latinoamérica, especialmente mediante la categoría clave de espacio público, ¿no? También me gustó mucho tu definición de fundamentalismo como lo que regresar a lo que nunca fuimos, ¿no? Creo que es bastante ilustrativo. También me llamó la atención algo que también mencionó Fernando un poco más temprano en la mañana, la utilización por estos grupos fundamentalistas de medios modernos, inclusive posmodernos, al servicio de un proyecto ultraconservador, ¿no? Eso creo que es algo pues muy patente en Latinoamérica, inclusive
pues se ve como ahora se utiliza argumentos pseudocientíficos en contra pues de la misma ciencia, ¿no? Por ejemplo, en materia de aborto, la idea de que pues las mujeres no pueden abortar no solamente porque la vida es sagrada, sino que más bien necesariamente lo va a alimentar, necesariamente va a caer en problemas mentales, desorden bipolar, inclusive cáncer de mama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es un rasgo bastante interesante, ¿no? Que también vemos en el Islam, por ejemplo en Daesh, la utilización de Internet, de pues medios muy modernos para estos proyectos ultraconservadores. Pues voy a darle el uso de la palabra a las personas en el público que quieran hacer un comentario o plantear una pregunta. De nuevo les pedimos ser breves y concretos, pues para que los ponentes puedan tener el tiempo de contestar y para que también varias personas puedan participar en la discusión. Vamos a empezar con la doctora Carmen, ¿sí? Y ya después con... Igual una ronda de 3 preguntas. Sí, muchas gracias por su ponencia. Usted ha hablado de algo que yo me estaba preguntando esta mañana. Yo no sé si existe el delito de blasfemia en México. ¿Existe o no? Porque yo lo ponía en duda eso. Ya. ¿Tiene una bandera mexicana? Bueno, nada más como comentar, si una blasfemia no está ratificado, pero sí políticamente fue en los años 60 en México. Esto de la bandera, el himno nacional, hubo el caso de un cantante de Pérez Prado, ¿qué es? ¿Mambo? Y me lo expulsaron del país. Entonces, por andar arreglando el himno nacional mexicano a ritmo de mambo. Entonces, pero son decisiones más políticas que jurídicas en esto. Muy buenas tardes a todos, gracias por la ponencia. Quisiera hacer un comentario, creo que faltó un poco también tocar el tema de sionismo. Si bien como comentaron, el Islam no es lo mismo que el Islam radical, también el judaísmo no es lo mismo que el sionismo, y es un tema también que creo que tiene que ver con religión y política y violencia. Y la pregunta en sí es algo que leí en los libritos de laicidad de aquí del instituto, que ¿es derecho de los padres imponer un dogmatismo a los hijos o es derecho de los niños el estar libres de dogmatismo? Gracias. Bueno, mi nombre es Alice Self-Respect y yo vengo de México y me vienen muchas ideas, creo que fue una mesa muy rica, pero nada más quisiera como mencionar 2 cosas. La primera es pensando bueno, yo soy internacionalista, entonces también veo como este tema de la religión y su relación con la violencia, con la política, con los temas que se han visto esta mañana sobre terrorismo, sobre esta reafirmación de identidades nacionales. Y creo que el caso de India es muy interesante, aprovechando que está ahí el doctor Preciado, porque es un país que, como ya mencionó, viene con esta creación de un Estado secular en contraposición al Estado Islámico de Pakistán, y ante la comunidad internacional se presenta como tal, como un Estado secular que tiene una superioridad moral ante Pakistán, sobre todo en términos de la lucha contra el terrorismo, y que actualmente con el gobierno que tiene, que es de carácter de derecha, que su agenda nacional es sumamente comunalista y que llega al escenario internacional con un discurso sobre el legado de los Vedas, el legado del hinduismo y las posibles repercusiones que puede tener para la guerra contra el terrorismo. Y creo que es muy interesante pensar también en estos discursos simbólicos que muchas veces pasan medio desapercibidos en Naciones Unidas o en discursos a nivel de relaciones bilaterales, pero que están ahí y que al final, al retomar como este retorno de los fundamentalismos, este retorno de la religión, no nada más se queda a nivel nacional, sino que también está en las dinámicas internacionales.
El caso de India es una cosa que, bueno, por lo mismo la cantidad de hindúes fuera de India no es tan grande como, por ejemplo, pensar en comunidades transnacionales dentro de la religión del Islam. ¿Qué es lo que está sucediendo con estos vínculos transnacionales? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas dinámicas de alta política y de relaciones regionales? Y bueno, la otra que también me pareció muy interesante, la ponencia de Felipe Gaitán. Creo que esta idea de impulsar estos fundamentalismos a partir del populismo es algo que se está viendo en Occidente, pero que ha estado latente en otras regiones del mundo y que sería muy interesante y no sé, yo no conozco muchos estudios al respecto, pero creo que valdría la pena que se hicieran estudios comparados viendo estas dinámicas en América Latina, en Asia, en el sudeste asiático, en el sur de Asia, etcétera, porque son patrones que si bien son religiones distintas, son patrones que se están repitiendo a manera de políticas. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. El tema del Islam y toda la experiencia de radicalización y la oferta en el mercado en el momento de la radicalización. Creo que vale la pena para historizar. Lo que más me interesa es, y que ustedes investigaron, el que parece interesante, es de la gente, de los jóvenes que van a pelear, los que se quedan, los que vuelven y ponen bombas. Ahora, hay la idea, por otros colegas que conozco, es cómo se reinventan las religiones y los grupos religiosos. En otras palabras, la reinvención del Islam en los jóvenes de la banlieue parisina es como la reinvención del catolicismo en la gente de Le Pen. ¿Qué tienen de verdadero? No me preocupa. Sí sé que esas reinvenciones permiten ser modernos a la hora de interpretar ese mensaje. Entonces voy a la pregunta para el compañero Benjamín, que tiene largo data también. Utilización política de lo religioso va junto con utilización religiosa de lo político. Si fuera solo de un lado, no pasaría nada. Se quedan solitos. Ahora, ¿qué sucede? Es como, no digo que un matrimonio, no voy a querer poner. ¿Qué sucede cuando hay efervescencia de los dos lados? Interés de lo político de utilización de lo religioso, interés de lo religioso de utilización de lo político, que no es nuevo. Pero en la modernidad tardía o en la ultramodernidad adquiere elementos, me parece, interesantes. Y entonces acá para Felipe, la tercera, es un poco tu preocupación, digo, ¿no? Innegable que no hay una visión liberal, ve solo buenos y malos. Una visión judío-cristiana ve solo el diablo y Dios. Una visión de investigadores ve más. Es decir, no hay solo fundamentalistas y liberales a la hora de los grupos religiosos. Hay multiplicidad enorme. Entre ellos los conservadores, entre ellos los tradicionalistas, entre ellos los liberacionistas, que no son lo mismo. Ahora, en algún momento pueden ser. Pero mi pregunta es un poco más. En América Latina, pero podría decir en Europa, pero no me quiero meter. ¿No te parece que lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno comparten espacios, no solo de los individuos, sino también en los grupos? Vamos a empezar en el orden de intervención. Entonces empezamos con Awes. Lo voy a decir en francés, voy a intentar traducirlo en español. No tengo la expertise de nuestros intérpretes, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Merci Pauline. Alors, je vais répondre, peut-être je vais tenter de répondre à la première question. Ok, va a contestar a la primera pregunta, lo voy a intentar. Sur la question du sionisme. Sobre la pregunta del sionismo. Alors souvent pour pointer un dysfonctionnement spécifique de l'islam, okay. A veces para identificar un disfuncionamiento específico del Islam, notamment en France, especialmente en Francia, on fait une comparaison avec d'autres communautés religieuses, hacemos una comparación con otras comunidades religiosas, la communauté juive ou la communauté catholique au sens large, la comunidad judía o católica en sentido amplio, pour dire que les communautés en question
contrairement à la communauté musulmane, ne participent pas d'une violence physique. Que para mostrar que estas comunidades, al contrario del Islam, no participan de una violencia física. Il y a, à mon avis, une différence qui explique le fait que les juifs soient moins enclins à la violence que les musulmans, dans le cas français. Que parece que hay una explicación que los judíos serían menos menos violentos que los musulmanes. Habría una explicación, por lo menos en Francia. Dans le cas de l'État hébreu, en el marco del Estado hebreo, c'est un nationalisme qui a réussi. Es un internacionalismo que tuvo éxito. L'identité juive est inscrite au cœur de l'État hébreu. La identidad judía está inscrita en el corazón del Estado judío. Les juifs qui sont installés en France depuis des siècles, los judíos que están en Francia desde siglos, ont connu un parcours d'intégration avec des conflits à des moments donnés dans l'histoire. Tuvieron un proceso de integración con conflictos al momento de la historia. Mais l'intégration a finalement réussi. Pero la integración finalmente se logró. Dans le cas de l'islam ou des musulmans, en el caso del Islam o de los musulmanes, la situation politique des États majoritairement musulmans est chaotique. La situación de la mayoría de los estados musulmanes es caótica. Le cas syrien est le plus éloquent. El caso de Siria es lo más elocuente. Et beaucoup de musulmans de France y muchos musulmanes de Francia ne comprennent pas no entienden pourquoi l'État français est si soucieux du sort des minorités chrétiennes. Porque no entienden por qué el Estado francés es tan preocupado por la suerte de las minorías cristianas. Et semble se désintéresser y parece desinteresarse de la majorité sunnite. De la mayoría sunita. Et cela crée du trouble. Y eso crea cierta confusión. La deuxième réponse que je ferai, la segunda respuesta que haría, c'est que dans le cadre de la globalisation, en el marco de la globalización, il y a une identification exacerbée. Hay una identificación exacerbada de la part des musulmans de France. De parte de los musulmanes de Francia vis-à-vis du sort d'autres musulmans dans le monde. Respecto a la suerte de los demás musulmanes en el mundo. Voilà la réponse que je ferai. Je terminerai par une dernière réponse qui est en lien avec ma communication. Una tercera respuesta en vínculo con la ponencia. Et là, ça rejoint la question de notre collègue. C'est qu'en fait, je vais utiliser l'expression qui est utilisée par un ancien frère musulman français et sociologue, Homero Marangiopera. Voy a utilizar la expresión utilizada por un antiguo Homero Marangiopera, qui est à la fois un ancien militant islamiste et qui est sociologue. Okay, un sociólogo y a la vez antiguo militante islámico. Il parle de paradigme hégémonique dans l'islam sunnite contemporain. Habla de paradigma hegemónico en el Islam suní contemporáneo. En fait, d'un côté, le discours conservateur majoritaire dénonce le terrorisme. Por un lado, el discurso conservador mayoritario denuncia el terrorismo. Et implícitamente, s'appuie sur un héritage médiéval. Pero también se apoya en una herencia medieval. Un héritage teológico. Qui peut justifier par d'autres aspects. Que puede justificar en otros aspectos. La violence. La violencia. Non seulement vis-à-vis d'autres musulmans. Respecto a otros musulmanes. Mais aussi vis-à-vis des non-musulmans. Pero también respecto de los no musulmanes. Et évidemment, l'islam d'aujourd'hui n'est pas strictement à l'identique de l'islam des premiers siècles. Desde luego, el Islam, como lo conocemos hoy en día, no es el mismo que el Islam de hace varios siglos. Et on peut par conséquent parler à la fois d'un islam qui se réinvente en permanence. Podemos hablar de un Islam que se reinventa de manera constante. Et qui en même temps, pour survivre, y que al mismo tiempo para sobrevivir, cherche à conserver busca conservar une identité spécifique. Una identidad específica. Gracias. Seguimos con Benjamín. Sí, me parece muy interesante la pregunta, utilización de la religión por parte de la política, utilización de la política por parte de la religión. Me parece un poco confuso el planteamiento en el sentido que para mí todo es político desde acá o desde allá, cuando se está tratando de imponer un poder.
Aquí sería, si habláramos de la política del Estado, la política civil, de esa política, la política civil o sin religión, y la búsqueda del poder por parte de grupos políticos. Y, como bien dijo usted, eso ha sucedido siempre. Me parece que palabras muy sabias que aparecen en el Evangelio católico es aquellas palabras de Jesús, si es que Jesús las dijo o alguien las dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, a mí no me metan en política, yo estoy hablando de otras cosas. Y eso, si se siguiera ese precepto, estaríamos en otro momento y no estuviéramos viendo este problema. Es decir, la libertad religiosa debería ser libertad de creencia, pero no libertad de imposición de nuestras creencias a los demás. Eso debería ser la libertad religiosa. Tú eres libre de creer lo que quieras, pero no tienes derecho de imponer tus creencias a los demás y a condenar a los demás porque no creen lo mismo que crees tú. Ese es todo el problema. La religión como un fenómeno individual, privado, íntimo. La comunicación con Dios debería ser sagrada, debería decir, pues sí, todo el mundo tiene ese derecho, pero no salir en la mañana a decir que saben qué, que anoche Dios me dijo tal cosa y ahora todos los que no estén de acuerdo conmigo los voy a matar. Eso nadie lo podría decir, debería estar prohibido. Y sin embargo, parece que se acepta eso. Si este es un mandato divino, todo mundo lo tiene que cumplir. Si existen unas raíces autoritarias o fundamentalistas en el Islam, posiblemente sí están en el discurso cuando dicen: el musulmán tiene obligación de convertir a todos los demás a la verdad, porque la verdad viene de Dios y los demás no están aceptando esta verdad. Si la aceptan, bienvenidos, vamos a ser hermanos. Si no la aceptan, fuera. Algunas veces se les condena a muerte acá y lo que se hace hoy, que ya no podemos matar a la gente, se le condena al infierno. ¿Está bien? Te vas al infierno. Todos se van al infierno. Ese debería ser un delito de blasfemia o va a ir en contra de la religión. ¿Yo por qué voy a aceptar que tú me condenes al infierno si yo creo en el infierno? Si yo creo en Dios. Tú me condenas a mí, a que te vas al infierno. Y para un religioso eso es lo peor que puede haber. ¿Sí? La condenación es peor. Sí, pero ese es el problema. Ratzinger puede ir en contra de lo que dice su iglesia. ¿Ah? ¿Tendrá o no tendrá? Ese es el problema. Entonces, claro que estamos viendo un uso desde los dos lados. Regreso a mi ejemplo, mío de mi juventud. Nosotros cantábamos cuando íbamos a llevar a la Virgen de Zapopan, porque era lo que cantaba la gente en Guadalajara, y yo no era creyente, pero me llevaban de mi familia. Somos cristianos y somos mexicanos. Y salíamos con nuestra bandera nacional. Y esa bandera nacional iba contra el gobierno nacional. ¿Cuál fue el origen de esta revolución cristera? No era un origen religioso, y ahí tenía razón el gobierno. Era una contrarrevolución. Después del triunfo de la Revolución Mexicana y la Constitución laica del 17 y las leyes sociales, sobre todo la reforma agraria, los dueños de la tierra sacaron a las fuerzas religiosas para oponerse a la reforma agraria. No era un ataque a la iglesia, era un ataque a los propietarios agrarios que utilizaron el discurso religioso para provocar una rebelión. Bueno, yo nada más algo sucinto en esto. Esta discusión, ya una respuesta sobre esto, es una discusión que ahorita está precisamente en el mundo: ¿quién tiene la potestad sobre los hijos? El tema educativo es un tema central. Y en el caso de España, en el caso de Francia, en el caso mexicano y en América Latina se discute esto. Son los padres los que tienen derecho, no a dogmatizar, no dicen esa palabra porque la evitan, sino de integrar sus valores, los que ellos creen verdaderos, en la educación de los hijos. Es un campo de batalla que está en este momento y que, bueno, sería objeto de toda una discusión posterior. Y en esto, antes sobre los populismos,
es un tema, se ha venido trabajando desde hace tiempo el populismo, pero en los últimos años irrumpió el concepto con muchísima fuerza. Y de hecho no le llamaré yo concepto, de hecho los propios, los que se han especializado en este tema, dicen que es un tema muy pantanoso, es un concepto muy pantanoso para decirlo. Y lo han enfocado sobre todo en el tema político partidista o en el político nacionalista. Pero en religioso solamente yo encontré un solo artículo sobre el tema de populismo religioso. Y entonces me atreví a escribir algo aquí en la Cátedra Benito Juárez sobre populismo y laicidad, una discusión desde el punto de vista religioso. Y sí me parece que es importante ahondar más sobre este término. Si lo vamos a seguir usando, tenemos que tener mayor precisión en la forma en que lo usamos. Porque igual el populismo norteamericano al populismo europeo o al latinoamericano cambia completamente. Y si no por algo acabó Obama regañando a nuestro presidente por decir populismo, y en Estados Unidos dijo, sí, aquí somos populistas. Son estos términos que estamos, ¿no? Entonces yo creo que es parte de nuestra agenda que tenemos pendiente esto. Y Fortunato, esta parte de los fundamentalismos y conservadorismo, yo quise hacer énfasis en esta línea, aunque no es la única, tiene diferentes vertientes. De hecho, en América Latina, si tomamos en cuenta, muchos movimientos, digamos, ideológicos de izquierda se radicalizaron y acabaron siendo fundamentalistas. Y esa es otra discusión. Pero en ese sentido, considero que los movimientos conservadores que han transitado hacia el fundamentalismo se han sintetizado entre un discurso premoderno, es decir, una idea premoderna de conservar el fundamento, con un discurso empático, moderno, bajo estrategias posmodernas de poder ser bastante, bastante accesible a muchísimas capas, sobre todo a los jóvenes en ese sentido. Es una síntesis de los tres. Y la cuestión sería, a final de cuentas, ¿cuál es su propuesta? Si es premoderna, moderna, posmoderna. Creo que esa es una discusión que vamos a seguir teniendo todo el día de mañana. Sería todo. Tenemos tiempo por una o dos preguntas más. Sí, por favor, adelante, Leila. Gracias. Tengo una pregunta por House. ¿La puedo hacer en francés? Sí, claro. Okay. Ma question, en fait, je vais commencer par, puisque vous parliez de radicalisation, j'ai pas les noms en tête, mais il y a deux auteurs canadiens qui ont écrit un livre l'année dernière intitulé La radicalisation de l'État canadien. En fait, c'est plutôt pour renverser ce prisme-là. Ce prisme est de montrer que ce qu'on assiste surtout, c'est vraiment un recul des droits civils et à travers tous ces discours autour de la radicalisation des jeunes, musulmans en particulier, en fait, on assiste plutôt à un renforcement des dispositifs sécuritaires et ça permet justement des meilleurs dispositifs de surveillance. Et donc, je voulais savoir si vous aviez remarqué ça aussi. Est-ce que ça fait partie de vos observations sur les processus de radicalisation? À qui ça profite finalement? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça rend possible politiquement? La France est dans un état d'urgence, ça semble se prolonger. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un lien entre les processus de radicalisation et l'élargissement du pouvoir de l'État? Tengo derecha a otra. Et okay. La doctora Leila hacía referencia a un libro que se escribió por autores canadienses que se llama La radicalización del Estado canadiense. Y pues estos autores parecían sugerir que con la radicalización de los jóvenes, especialmente respecto del Islam, pues teníamos como resultado una regresión de los derechos civiles y que eso finalmente reforzaba los dispositivos de vigilancia del Estado, es decir, empoderaba al Estado, ¿no? Entonces preguntaba al profesor Aues si también había constatado en Francia este proceso en el contexto del Estado francés, en el estado de urgencia, de emergencia, estado de emergencia en Francia, ¿no?
voulais comparer tout à l'heure, donc vous parliez des musulmans de France, des juifs de France, etc. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, cette question d'intégration, etc., le président français récemment, Macron, donc a reconnu l'implication de la République dans la déportation des Juifs de France et dans les dénonciations, etc., pendant la Deuxième Guerre. Donc finalement, même si, est-ce que réellement juste parler d'intégration est suffisant pour comprendre le rapport entre la République et ses minorités religieuses? Est-ce que ce serait pas aussi intéressant de voir les violences d'État vis-à-vis de ces minorités-là? Et concernant les communautés musulmanes, parce que je pense qu'elles sont nombreuses et diverses et multiples, est-ce que ça serait pas aussi intéressant de renverser aussi le spectre et de se dire, de caractériser la relation entre les communautés musulmanes et l'État, en s'intéressant aussi à la violence légitime, donc c'est-à-dire la violence de l'État vis-à-vis des communautés. La segunda pregunta tiene que ver con los judíos de Francia y pues se preguntaba si es suficiente de hablar de integración respecto a las comunidades musulmanas, sabiendo también la responsabilidad del Estado francés en la deportación de los judíos, como lo dijo hace poco el presidente Macron. Entonces, la idea es de preguntarnos también no solamente desde el punto de vista de la integración, sino también a partir de la idea de violencia del Estado, ¿no? ¿Cuál será la relación respecto a las comunidades musulmanas que son muy diversas y también el papel que puede ser también violento del Estado? Qui est à la fois importante et intéressante. Je vais tenter d'y répondre. Ce qu'on observe, ce que j'ai pu observer après les attentats du 13 novembre 2015. Lo que podemos observar tras los atentados del 13 de noviembre. Qui, je le rappelle, ont fait une centaine de morts et une centaine de blessés. Que hicieron un centenar de muertos y heridos. On a assisté effectivement à la mise en place d'un état d'urgence. Asistimos al establecimiento de un estado de emergencia. Et ce que j'ai observé, c'est que l'absence d'une définition épistémologique précise du terme radicalisation, que la ausencia de una definición precisa y epistemológica del término de radicalización, a conduit sur le terrain conllevó en el terreno, generó en el terreno, à ce qu'on pourrait appeler des excès de pouvoir. Excesos de poder. Je me suis entretenu avec un imam musulman orthodoxe de France Pude hablar con un imán ortodoxo de Francia qui a été l'objet d'une perquisition que fue objeto de una perquisición de la part des services de police, alors qu'il n'a jamais, dans ses prêches, appelé à la violence. Cuando nunca mencionó en actos públicos, cuando nunca llamó en actos públicos del culto a la violencia. Ce n'est pas un cas isolé. No es un caso aislado. Et quand je me suis entretenu avec lui, cuando hablé con él, il m'a dit que les services de police présents chez lui, qui sont venus à 2-3 heures du matin, donc c'est violent. Dijo que los servicios de policía que vino a su casa a las 2 de la mañana, entonces es algo violento. Dans son cas, ils ne lui ont pas défoncé la porte. No le abrieron a la fuerza la puerta. Et malheureusement, souvent, dans les perquisitions, on défonce la porte. Pero en muchos casos se abren las puertas a la fuerza. De ceux qu'on visite. Les policiers étaient presque gênés d'être présents chez lui. Los policías parecían hasta avergonzados de estar en su casa. Parce qu'ils n'avaient aucun élément substantiel à charge. Porque no tenían ningún elemento sustancial en contra de él. Ce qui montre bien que la définition par l'État de la radicalisation, lo que muestra que la definición por parte del Estado de la radicalización amalgame des types différents de rigorisme religieux. Hace amalgamas de tipos diferentes de rigorismo religiosos. Un musulman peut être intolérant du point de vue théologique, un musulmán puede ser intolerante desde el punto de vista teológico, mais ne jamais justifier ou cautionner le terrorisme. Pero jamás justificar el terrorismo. Néanmoins, pour nuancer le propos, sin embargo, para matizar, objectivement, l'état d'urgence est venu a posteriori des attentats. Pero también para matizar esto, lo cierto es que el estado de emergencia vino después de los atentados. Alors, il existait déjà l'état d'urgence.
existía la figura, ¿no? Mais il a été réactivé après le 13 novembre. Pero fue reactivado después de los atentados. Et objectivement, l'État fait face à un dilemme. Y objetivamente el Estado hace frente a un dilema. S'il ne fait rien, si no hace nada, il peut donner le sentiment auprès de sa population puede dar el sentimiento con la población que n'agit pas contre la violence no terroriste. Actúa en contra de la violencia terrorista. Et en même temps, par ces dispositifs sécuritaires, y al mismo tiempo, mediante estos dispositivos securitarios, l'emprise de contrôle s'effectue non seulement sur les musulmans, el control se hace no solamente sobre los musulmanes, mais aussi sur des militants protestataires écologistes. Pero también sobre los militantes de movimientos ecológicos. Donc cet état d'urgence dépasse ce pourquoi il est en principe fixé. El estado de emergencia va más allá de su propósito fijado. Et donc des interprétations politiques extensives y entonces puede dar lugar a interpretaciones políticas extensivas. Peuvent avoir lieu. Après, je continuerai en répondant sur la question des musulmans, en comparaison avec les juifs, par exemple. Respecto a la comparación entre judíos y musulmanes, je pense que le mot-clé pour répondre à ta question, la palabra clave, c'est peut-être, c'est même sûrement, l'absence de reconnaissance publique es la ausencia de reconocimiento público fuerte des discriminations dont peuvent faire l'objet les musulmans. De las discriminaciones que se puede hacer en contra de los musulmanes. Je donnerai un seul exemple. Un solo ejemplo. On en a parlé d'ailleurs ce matin. Le terme islamophobie. El término islamofobia. On peut le discuter du point de vue scientifique. Se puede platicar desde el punto de vista científico. Mais chez beaucoup de musulmans victimes de discrimination, pero para muchos musulmanes víctimas de discriminación, parce qu'ils sont musulmans, porque son musulmanes, le fait que des acteurs politiques refusent l'emploi de ce terme, el hecho de que actores políticos se niegan a usar este término, leur donne le sentiment, à tort ou à raison, tantôt à tort, tantôt à raison, que leurs discriminations ne sont pas prises en compte. Le da el sentimiento que sus propias discriminaciones no son tomadas en cuenta. Donc vraiment, si on reprend le vocabulaire d'Axel Honneth, je crois que le mot-clé, c'est véritablement la reconnaissance. Okay. Desde este punto de vista, la idea clave sería la de reconocimiento. Et symboliquement, ça peut avoir des effets positifs sur le sentiment d'appartenance des musulmans à la société française. Simbólicamente podría tener un efecto positivo sobre el sentimiento de pertenencia de los musulmanes a Francia. Pardon, lo digo en francés y lo traduzco, ¿no? Excusez-moi. Je veux abonder dans ton sens, très, très brièvement. Quiero coincidir con lo que dice nuestro colega y profesor. Il y a eu des excès touchant toutes les personnes qui avaient des options alternatives ou protestataires, los indignados, les indignés en París, también han sufrido del estado de emergencia. También l'état d'urgence est utilisé effectivement pour faire taire des protestataires. El estado de emergencia está utilizado para que se callen la gente que no está de acuerdo con el gobierno. Y les questions, et beaucoup de gens sont inquiets à ce sujet, es cuestión ahora de que l'état d'urgence soit inscrit dans la Constitution. Ahora hay una polémica sobre el caso, la posibilidad de que el estado de emergencia esté inscrito en la Constitución francesa. Solo quería añadir esto. Muchas gracias. Redonda, muchísimas gracias a los ponentes, pero también al público. Y nos vemos mañana a las 10 en punto para seguir con estas jornadas. Muchísimas gracias.